Ahora vamos a ir con la segunda parte de video, que es de la hipertensión arterial sistémica, específicamente al tratamiento. Ok, vamos a ir a la parte del tratamiento. Nosotros, el tratamiento antihipertensivo produce una reducción del riesgo relativo del 50% de incidencia en falla cardíaca. Es decir, si yo tengo una presión arterial estadio 1 o 2, si hago un tratamiento y lo mantengo bajo control, tengo la mitad de porcentaje de no tener falla cardíaca. ¿Ok? 50%. Si yo reduzco el riesgo relativo para un accidente cerebrovascular, me voy a cuidar de un 30 al 40%, voy a tener, es decir, de 30 al 40% voy a evitar de tener accidente cerebrovascular. Y la reducción del riesgo relativo del 20 al 25% para el infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Ahora, ¿todos deben realizar tratamiento no farmacológico? Sí, todos los pacientes, tanto prehipertensión, hipertensión estadio 1, 2, crisis de hipertensión, además, todos deben realizar tratamiento no farmacológico. Y ahorita lo vamos a identificar, el ejercicio, la dieta, la actividad aeróbica, etc. ¿Y cuándo vamos a dar tratamiento farmacológico? Cuando tengamos una presión arterial sistólica más de 140 y la diastólica más de 90 milímetros de mercurio. Ahora, cuando se refiere al tratamiento no farmacológico, se refiere a las modificaciones en el estilo de vida. ¿En qué consiste esto? Disminución de la ingesta de cloruro de sodio menos de 6 gramos día, dieta abundante en frutas y verduras, disminución se debe realizar la pérdida de peso, moderación en consumo de alcohol, actividad física aeróbica de 30 minutos día. Acá en el recuadro muestra, por ejemplo, cómo son las modificaciones en el modo de vida para controlar la hipertensión. La disminución de peso debe alcanzar y conservar un índice de masa corporal de menos de 25. Disminución de la sal de mesa en los alimentos, menos de 6 gramos de cloruro de sodio al día. Aunque hoy en día Estados Unidos recomienda menos de 2.3 gramos de sodio. Y hay otros como las fundaciones de Cuidando al Corazón hasta de 1.5 gramos día. ¿Okay? Adaptar el plan dietético de tipo dieta DASH, ¿no? Que contiene dieta abundantes en frutas, verduras, productos lácteos, en poca grasa, menor contenido de grasas saturadas y totales. Moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Para sujetos que consumen alcohol, es importante que ingieran menos de 2 copas día en varones y en mujeres menos o igual a 1 copa día en mujeres. La actividad física aeróbica por lo menos debe tener como 30 minutos al día, aunque las nuevas guías dicen que son 40 minutos, pero en el Harrison está como 30 minutos. Y aquí, por ejemplo, esta imagen la saqué porque creo que es muy importante destacar que cada modificación cuánto reduce aproximadamente la presión arterial sistólica. La reducción de peso o mantener un peso normal para el cuerpo o con un índice de masa corporal entre estos rangos disminuye de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de pérdida de peso. ¿Ok? Cuando se adopta la dieta DASH, el plan DASH, ¿ok? Que se consume dieta rica en frutas, vegetales,
disminución en ácidos grasos, reducción de contenido de ácidos grasos saturados, disminuye de 8 al 14 milímetros de mercurio. La reducción de sal, es decir, de 2.4 gramos de sodio o 6 gramos de cloruro de sodio menos, disminuye de 2 a 8 milímetros de mercurio. Actividad física, ¿no? Un ejercicio aeróbico, como caminar, por lo menos 30 minutos al día, ¿ok? Reduce de 4 a 9 milímetros de mercurio. El consumo moderado de alcohol disminuye de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces ustedes, si se dan en cuenta, lo que más disminuye la presión arterial dentro del tratamiento no farmacológico es la reducción de peso. La dieta seguida del consumo de sal. Entonces, las guías que manejan el octavo consenso, donde menciona que cualquier antihipertensivo está indicado en pacientes con tratamiento farmacológico, tanto diuréticos tiacídicos, bloqueadores de canales de calcio de acción prolongada, como el amlodipino, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores angiotensina 2. Aquí vamos a tener algunas pautas, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando vamos a indicar diurético tiacídico o un bloqueador de canales de calcio como monoterapia en pacientes de raza negra. Debe usar un inhibidor de YECAS o ARAS en monoterapia en pacientes, ojo, inicialmente que tengan nefropatía diabética o enfermedad renal crónica no diabética complicada por proteinuria. ¿Ok? Cuando ya está con una enfermedad renal crónica establecida, imagínense con un filtrado glomerular menos de 30, ojo, están contraindicados por el riesgo de hipercalemia. Y los beta bloqueantes, según el octavo consenso, ojo, lo que estoy comentando, según el octavo consenso, los beta bloqueantes ya no se recomienda como monoterapia inicial en ausencia de una indicación específica, como cardiopatía isquémica, falla cardíaca con disminución de la fracción de eyección. ¿Ok? Antes sí estaba indicado. Cuando esta presión arterial no se la controla adecuadamente, se hace la duoterapia. Entonces nos recomiendan que podemos elegir entre YECAS y ARAS, con YECAS o ARAS, ojo, porque no se puede dar al mismo tiempo los dos, con un calcio antagonista. Y la presión arterial meta es después de iniciada la terapia antihipertensiva. Los pacientes deben ser reevaluados en el tratamiento. Debe aumentarse cada 2 a 4 semanas la dosis si es que no se logra controlar. Ahora vamos a ver los antihipertensivos, ¿no? Principalmente los diuréticos. La farmacoterapia está indicada cuando la presión arterial esté más de 140/90. Los de tipo diuréticos, ¿cuáles? Ejemplo, la hidroclorotiazida, un agente de primera línea según el séptimo consenso, porque según el octavo consenso, cualquier antihipertensivo está indicado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida? Inhibe la bomba de sodio-cloro en el túbulo contorneado. ¿Ok? Es decir, aumenta la excreción de sodio. Luego tenemos los ahorradores de potasio como el triamtereno. Inhiben los conductos sódicos en el epitelio en el túbulo distal de la nefrona. Son antihipertensivos débiles. Se usan junto con la antiadhesiva para proteger hipopotasemias porque ahorran potasio. Los diuréticos de ASA, pues normalmente no la usamos
como parte ambulatoria, pero sí en pacientes internados. Bloquean los receptores el cotransportador sodio-potasio-cloro en la rama gruesa descendente de la asa de Henle. Se reserva para personas con menos de filtrado glomerular o con una creatinina mayor a 2.5 miligramos decilitro, o en falla cardíaca o retención de sodio y edema. En esos pacientes está indicado los diuréticos de tipo ASA. Y aquí tenemos los diuréticos, las dosis, y aquí vamos a hacer hincapié en las contraindicaciones. Por ejemplo, las tiazidas, tanto la hidroclorotiazida como la clortalidona, están contraindicadas en pacientes con diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, gota e hipopotasemia. ¿Okay? Los diuréticos de acción de asa de Henle están contraindicadas lo mismo en diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, gota e hipopotasemia, por el riesgo pues de que elimina potasio, produce dislipidemias, descompensa la diabetes, etcétera, ¿no? Y los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la esplerenona, pues están indicadas en disfunción sistólica, en hiperaldosteronismo primario, y están contraindicadas en falla renal o hiperpotasemia. Los diuréticos que retienen potasio, como la amilorida y el triamtereno, pues está contraindicada en falla renal e hiperpotasemia. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS. ¿Okay? Estas, por ejemplo, un efecto colateral muy importante, ahorita vamos a ver esto, ¿no? Los IECAS disminuyen la producción de angiotensina 2, aumentan los niveles de bradicinina y aminoran la actividad del sistema nervioso simpático. Los ARAS2 bloquea los receptores del AT1 de la angiotensina, lo que lleva a potenciar efectos receptores de la AT2. Ambos hipertensivos son muy eficaces, pero están contraindicados en falla renal, hipercalcemia, hiperpotasemia o hipoaldosteronismo. Ojo con esto. Puede aparecer tos y angioedema con el uso de IECAS. Ojo, si me viene un paciente con bronquitis crónica o con antecedente de angioedema, cuidado que nos ponga en un caso clínico. Un paciente que viene con hipertensión arterial, pero de antecedente tiene angioedema o tos, ¿cuál de estos está contraindicado? Los IECAS. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer hincapié, ¿no? Tenemos dentro de los IECAS, lo que más se usa es el enalapril, ¿no? El enalapril, captopril y sinopril, y pues están indicados ulterior al infarto de miocardio, es decir, después, en síndromes coronarios con fracción de eyección pequeña, nefropatía, ojo, nefropatía inicial, ¿no? Porque cuando ya esté establecida están contraindicadas en estenosis de arteria renal y en embarazo y hiperpotasemia. Ustedes, pues, por fisiología básica, podemos entender las contraindicaciones, ¿ok? La falla renal y estenosis básicamente por hiperpotasemia, ¿no? Y los antagonistas de la angiotensina 2, como el losartán, el valsartán y el candesartán, están contraindicados igual en falla renal, lo mismo que en los IECAS. Los inhibidores de la renina, como el alisquiren, están indicadas en nefropatía diabética y contraindicadas en el embarazo. Los calcio antagonistas, como el nifedipino, está indicado posterior a un infarto de miocardio, está contraindicado en bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. Ojo con eso. Y los vasodilatadores directos, como la hidralazina, están contraindicados en arteriopatía coronaria grave por fenómeno de robo. Los antagonistas de la aldosterona, tenemos la espironolactona y la esplerenona, que pues básicamente sus
efectos adversos son la ginecomastia, la impotencia y anormalidades menstruales. Los bloqueadores beta, ¿okay? Como tenemos ahí los cardioselectivos y los no selectivos y las mixtas. Los cardioselectivos, es decir, que solo bloquean los receptores beta 1 que están en el corazón. Tenemos el atenolol, el metoprolol, ¿ok? Están indicadas en angina, en disfunción sistólica, posterior a infarto de miocardio, que están contraindicadas en pacientes que tienen asma o EPOC, o bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. ¿Ok? Si viene un paciente que tiene hipertensión y en el electrocardiograma les muestran un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y nos mencionan cuál está contraindicado o cuál no debemos indicar, son los bloqueadores beta. ¿Ok? Si un paciente viene con una frecuencia cardíaca de 40 y tiene hipertensión, no le vas a dar un beta bloqueante porque va a bajar peor aún la frecuencia cardíaca. Le darás un diurético u otro antihipertensivo o un calcio antagonista. ¿Ok? O sea, tú tienes varias herramientas para poder tratar la hipertensión, pero hay que saber cómo, cuándo, ver los efectos adversos y algunas comorbilidades si tiene el paciente. Como ustedes verán, es toda una ciencia, mucha sapiencia. Entonces, los bloqueadores betas, pues dentro de los efectos adversos está la hipotensión y la hipoglicemia. Los bloqueadores adrenérgicos alfa disminuyen la presión arterial al minorar la resistencia vascular periférica. No se ha demostrado que disminuye el amor y mortalidad cardiovascular, pero principalmente están indicados en feocromocitoma. Los simpaticolíticos, como la clonidina, la metildopa, la reserpina, la guanfacina, son agonistas alfa-2 simpáticos con acción central, disminuyen la resistencia periférica al inhibir la estimulación simpática centrífuga. Útiles en sujetos con neuropatía autonómica, efectos adversos somnolencia, querostomía, hipertensión arterial de rebote, hipotensión ortostática y disfunción sexual. Los antagonistas de calcio, pues lo que hacen es disminuir la resistencia vascular periférica, aminoran eficazmente la presión arterial y sus efectos adversos es la hiperemia, la cefalea y edema. ¿Ok? Retienen líquido. ¿Cuáles normalmente usamos? El nifedipino, ¿ok? Que tiene de larga acción. Están indicadas posterior al infarto agudo de miocardio. Están contraindicados en bloqueos cardíacos de segundo y tercer grado. Luego tenemos los vasodilatadores directos, como disminuyen la resistencia periférica, activan mecanismos que definen la presión arterial, en particular el sistema nervioso simpático lo inhibe. Dentro de ellas tenemos la hidralacina, es un potente vasodilatador directo que intensifica la función del óxido nítrico produciendo vasodilatación. Se usa en sujetos con falla renal y refractarios a otros fármacos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento antihipertensión en la presión arterial? Tenemos, por ejemplo, para protección máxima cardiovascular, la sistólica menos de 135 y 140, la diastólica menos de 80-85 para pacientes cardiópatas. En pacientes con diabetes, enfermedad coronaria, nefropatía, riesgo cardiovascular es mantener una presión arterial menos de 130-80 milímetros de mercurio. Hipertensión resistente al tratamiento es cuando continúa con hipertensión arterial más de 140-90, cuando recibe 3 o más antihipertensivos. Dentro de ellos se la cataloga que debe tomar un diurético. ¿Ok?
para catalogar como hipertensión resistente. La pseudoresistencia pues es porque no cumple su tratamiento, porque sigue comiendo comida chatarra, no hace ejercicio, etc. Y acá tenemos este cuadrito que es muy bonito para indicar, ¿no?, antihipertensivos en una comorbilidad, ¿no? Si el paciente tiene falla cardíaca sistólica, es decir, que tiene una fracción de eyección menos del 50%, está indicado darles YECAS o ARAs o beta bloqueantes, diuréticos o antagonistas de la aldosterona. Si es un postinfarto, está indicado un YECA o un beta bloqueante. Si tiene una enfermedad renal crónica, proteinúrica, pues está indicado YECAS o ARAs. Angina. Pacientes con angina, beta bloqueantes. Pacientes con FA, beta bloqueantes. Pacientes con FA controlada, beta bloqueantes. ¿Ok? En resumen, aquí los pacientes que tienen alguna afectación en el corazón, beta bloqueantes. Pacientes que tienen síntomas y otras comorbilidades, por ejemplo, pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata, está indicada un bloqueador alfa. Si tienen tremor esencial, es decir, un temblor fino, ¿no?, se pone nervioso, beta bloqueante. Hipertiroidismo, exoftalmos, taquicardia, diarrea, disminución de peso, bla, 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 beta bloqueante. Migraña, beta bloqueante. Osteoporosis, diurético tiazídico. Síndrome de Raynaud, antagonistas de canales de calcio de tipo dihidropiridina. ¿Se acuerdan que el síndrome de Raynaud, pues, es cuando está primero, ¿no?, comienzan los dedos de la mano por frío o por otras causas a tener fases, ¿no?, de rojo a blanco, que ya vamos a ver en la parte de reumatología. Ahora, las contraindicaciones. Ojo con esto, y es posible pregunta de examen, por lo menos en nuestro simulacro lo es. Pacientes con angioedema, está contraindicado darles YECAS. Enfermedad broncoespástica, por ejemplo, un EPOC, que se asocia a un broncoespasmo o un asma, está contraindicado dar beta bloqueantes. Pacientes con depresión, contraindicado dar reserpina. Enfermedad hepática, como una estetosis hepática, hepatitis, bla, 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 está contraindicado dar metildopa. En el embarazo, contraindicado dar YECAS, ARAs e inhibidores de la renina. Y en bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, contraindicado dar beta bloqueantes o antagonistas de los canales de calcio no dinopiridínicos. Pueden tener algunos efectos adversos y condiciones como la depresión, contraindicado beta bloqueantes, gota, está contraindicado dar diuréticos, hipercalemia, antagonistas de la aldosterona, YECAS, ARAs, un inhibidor de la renina. En hiponatremia está contraindicado dar diuréticos tiazídicos y enfermedad renovascular, YECAS y ARAs, inhibidores de la renina. Ojo, esto es muy importante porque nos van a preguntar como caso clínico. Y los objetivos del tratamiento, esto en el 8º consenso, por si acaso. La presión arterial menos de 140/90, igual que en la otra. Para la población en general, hipertensa menos de 60 años, o en pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica o independientemente de la edad. Para pacientes ya un poco mayores, ¿no?, de 80 años o más, podemos tener el objetivo menos de 150 y 90. Un poquito más flexible, se podría decir, ¿no? La presión arterial meta es de 150 y 90 unidades de mercurio para la mayoría de la población hipertensa en general entre los 60 y 79 años. Las emergencias ya lo hemos visto, tanto las emergencias como las urgencias. Y la hipertensión resistente también, que ya mencionamos, que la hipertensión es resistente cuando está más de 140/90, pero tiene 3 antihipertensivos y uno de ellos tiene que ser un diurético. Hay que buscar la causa, ¿no? Primero confirmar y dar la causa, y pues si realmente se confirma, hay tratamientos como la simpatectomía u otros.
Cualquier consulta, duda, sugerencia, acotación, lo hacemos a través del foro y el debate. Espero que les haya servido un poquito. Muchas gracias.